¿Qué es el fondo de maniobra? Cuando se analiza una empresa, hay una pregunta que está por encima de todas las demás. ¿Puede pagar lo que debe en el corto plazo y seguir operando sin problemas? La herramienta que responde directamente a esa pregunta es el fondo de maniobra, también conocido como working capital o capital de trabajo. Este concepto es uno de los pilares del análisis financiero porque conecta la liquidez, la solvencia y la gestión diaria del negocio. En términos técnicos, el fondo de maniobra representa la parte del activo corriente que está financiada con fondos permanentes, es decir, con pasivo no corriente o capital propio. Pero dicho de forma simple, el fondo de maniobra mide si la empresa tiene suficiente margen financiero para funcionar día a día sin ahogarse. ¿Qué mide realmente el fondo de maniobra? El fondo de maniobra responde a una pregunta muy concreta. ¿Tiene la empresa suficientes recursos líquidos para pagar sus deudas inmediatas y seguir operando con normalidad? No habla de beneficios futuros ni de crecimiento a largo plazo. Habla de supervivencia operativa, de la capacidad de pagar proveedores, sueldos, impuestos y obligaciones de corto plazo sin entrar en tensión de caja. Por eso, es uno de los primeros indicadores que miran analistas, bancos e inversores. ¿Cómo se calcula el fondo de maniobra? El cálculo es simple y directo. El fondo de maniobra se obtiene restando el pasivo corriente del activo corriente, es decir, activo corriente menos pasivo corriente. El activo corriente representa el dinero que la empresa va a cobrar o convertir en efectivo en el corto plazo. El pasivo corriente representa el dinero que la empresa debe pagar en ese mismo periodo. La diferencia entre ambos muestra si hay holgura o si hay presión. Interpretación del resultado. Ahora viene la parte más importante: entender qué significa el número que obtenemos. Cuando el fondo de maniobra es positivo, estamos ante la situación ideal. Significa que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. La empresa tiene más recursos líquidos de los que necesita para cubrir sus deudas inmediatas. Esto le da tranquilidad operativa, margen para afrontar imprevistos y flexibilidad para manejar su día a día sin sobresaltos. Cuando el fondo de maniobra es cero, la situación ya es más delicada. Los activos líquidos alcanzan justo para cubrir las deudas a corto plazo. No hay margen de error. Si un cliente se retrasa en un pago, si las ventas caen momentáneamente o si surge un gasto inesperado, la empresa puede empezar a tener problemas para cumplir con sus obligaciones. La situación más preocupante es cuando el fondo de maniobra es negativo. Esto significa que el pasivo corriente es mayor que el activo corriente. En este caso, la empresa no tiene suficientes recursos líquidos para pagar sus deudas inmediatas. Parte del activo no corriente, como maquinaria o edificios, está siendo financiado con deudas de corto plazo. Este desequilibrio es una señal clara de riesgo financiero y aumenta la probabilidad de caer en problemas de liquidez, suspensión de pagos o incluso insolvencia si no se corrige a tiempo. ¿Por qué el fondo de maniobra es tan importante? El fondo de maniobra es clave porque mide la solvencia a corto plazo de la empresa. No importa cuánto facture una compañía si no puede cumplir con sus pagos inmediatos. Además, un fondo de maniobra negativo suele señalar inversiones mal financiadas, es decir, inversiones de largo plazo sostenidas con deuda de corto plazo, una combinación peligrosa desde el punto de vista financiero. Este indicador también es la base para calcular uno de los ratios más conocidos, el ratio de liquidez, que se obtiene dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. Cuando este ratio es mayor a 1, el fondo de maniobra es positivo. En general, un rango saludable suele estar entre 1,5 y 2, lo que indica una buena capacidad para enfrentar compromisos de corto plazo. En resumen, el fondo de maniobra te dice si una empresa tiene el oxígeno financiero necesario para operar sin que sus acreedores le exijan pagos que no puede afrontar. Es un indicador simple, pero extremadamente poderoso. Entenderlo te permite detectar problemas antes de que se vuelvan visibles y evaluar la solidez real de un negocio más allá de los beneficios contables. Si querés aprender a leer balances con criterio y entender cómo funciona una empresa por dentro, este concepto es imprescindible.
Si el video te aportó valor, deja tu like, suscríbete al canal y seguí profundizando en el análisis financiero con una mirada clara y sin humo.